Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales en cuanto a la certificación de las normas de información financiera, en las que a nivel de la asociación y el primero Dios, si así lo ve el Instituto Tecnológico, de hecho aquí ya tienen diplomados sobre las NIF, están muy adelantados. Lo que México no ha remirado y empezamos a hacerlo juntos, primero Dios, ¿sí? Es las NIF para las pequeñas y medianas empresas, en las cuales pues estamos en desventaja. El doctor Thierry nos estaba haciendo una referencia que estas NIF a nivel de la empresa, nuestros hermanos menores, por decirlo así, a los países de Sudamérica y de Centroamérica, que ya no son tan menores porque ya están a la misma madurez que nosotros, las tienen implementadas desde hace años. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. ¿Qué significa para el alumnado el tener la certificación de las NIF? Significa tener un reconocimiento de un organismo mundial como es el ICAWE, para que hable el mismo idioma de las empresas del mundo. Es natural, y como decía el doctor, si bien es cierto que nuestra economía tiene mucho laxo con la economía del norte, también va a ser muy natural que poco a poco nos vayamos desquitando de esta dependencia, tanto, pues, vamos a hablar a nivel académico, para que aceptemos que las NIF para la mediana empresa son una imperiosa y absoluta necesidad. Esperamos en Dios organizarnos con organismos como el propio Instituto de Contadores Públicos, como el propio Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, para juntos empujar el beneficio de ustedes jóvenes, estudiantes que van egresando, del nivel académico de los maestros y de los mismos programas de estudios. Sí, porque pudiera ser, digo, y es una opinión muy personal, que la contaduría pública en términos generales, lo que es en México, bueno, pues tiene una idiosincrasia de aportación a nivel mundial, se pudiera decir, importante. Es decir, estaban los principios generales de contabilidad, luego estaban las normas de información financiera mexicanas, las cuales, bueno, pues arrojaron información, incluso principios de contabilidad bastante importantes, pero que pareciera que dices, oye, desaparecer toda esa historia y volcar estas normas de información financiera para pymes y demás, como que pudiera parecer una transición dolorosa, y a lo mejor por ahí la renuencia, ¿no? A la adopción, pero es la inercia que al final del día nos lleva, ¿verdad? El proceso de globalización es algo irreversible y el proceso de información es algo necesario. De ahí entonces, si la globalización es irreversible y la información es necesaria, hablemos el mismo idioma, pero hablemos el idioma de las grandes empresas, y las grandes empresas son las pequeñas y medianas empresas, porque son las más. Sí, es donde entra el famoso el 80-20, ¿no? Que a lo mejor... ¿Qué es 80-20? ¿Es 95? Es lo que iba a mencionar, es decir, son mínimas las empresas que están volcadas en la Bolsa Mexicana de Valores, que cotizan, sí. Y esas pymes, que en el caso de México, bueno, pues habría que definir qué debemos de entender por pymes, es decir, aquí sería todas excepto las que cotizan en bolsa, que sería una definición algo grotesca, ¿verdad? Es decir, porque habría empresas con cientos o miles de trabajadores que por X circunstancia que no cotizan en bolsa, bueno, pues quedarían calificadas como tales. Y como lo mencionaban, es una necesidad, porque por ejemplo a lo mejor un hospital es administrado por un doctor, pero pues él realmente en su carrera pues algo de estados financieros nunca lo vio, ¿no? Más sin embargo, pues al final del día el hospital tiene ingresos, tiene gastos y tienen que ver que pues salga adelante, ¿no? Entonces se requiere que tenga conocimientos para poder interpretar la información que le van a dar los contadores, y ahí es donde pues esta certificación que están comentando juega un papel primordial, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además voy a adjuntar, si estamos en una universidad, entonces vamos a hablar de nuestros estudiantes. Si leamos lo que se llama el syllabus de un máster, el plan de estudio. El plan de estudio de un máster en Business Administration, MBA. La palabra es bonita, es muy interesante, es un título. Pero dentro del propio programa, calcular cuántas horas hay de contabilidad. Yo no quiero decir un número porque no me he leído todos, pero normalmente a los alrededor de un máximo del 10%. Cuando al fin y al cabo, y repito, lo siento, así es, así va el mundo, todo son números.
Todos son números. Esto me trae a decir otra vez que no solamente los estudiantes de contaduría, pero los estudiantes de economía, de administración, por lo menos, certificarse para entender la base de la información financiera. O sea, sería básicamente el nuevo lenguaje de negocios. Es decir, a lo Totalmente. mejor, incluso una persona que pudiera no ser ninguna de estas carreras que hemos mencionado, una persona que simplemente es un inversionista, que está queriendo invertir en bolsa, es decir, y ya están los estados financieros de una compañía que está radicada, por ejemplo, en Europa, o Guatemala, o Panamá, que son países sudamericanos que, bueno, pues han adoptado estas NIF. Bueno, pues es importante para estas personas, bueno, pues interpretar, saber, darle lectura a unos estados financieros que, bueno, pues están estructurados bajo esa normatividad, ¿no? Entonces, es el nuevo lenguaje de negocios que hoy en día el estudiantado, que a la vuelta de cierto tiempo, bueno, pues van a ser profesionales, van a estar vinculados con los negocios, como mencionamos ahorita, los abogados, mercadólogos, ingenieros y demás. Todos convergen a incluso a la generación de información para una compañía. Bueno, pues todos debieran de tener el interés en esta certificación. Totalmente de acuerdo. Y además,